Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir Dios es santo. Dios nos ha llamado para revelarse a nuestra vida. Conocer a Dios es el mayor privilegio sobre la tierra. Él se revela a nuestra vida como es para cada día vivir de manera sobrenatural, tranquilos, seguros, confiados y viviendo por fe. Vamos a ir a Isaías capítulo 40, versículo 25. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Si lo vemos, siempre en la Biblia encontramos, dice Jehová, dice Jesucristo, Jesús dice, pero aquí identifica a Dios como el Santo. Dios es santo. Hace una pregunta. ¿Con qué vamos a comparar o hacer semejante al Dios vivo? Y se identifica con un atributo que es la santidad, que es la esencia de Él. Hemos visto que Dios es eterno, es fiel, soberano, que Dios es amor, omnisciente, omnipresente, que es inmutable, que no cambia, que Dios es bueno. Y hoy vamos a compartir, es santo. La pregunta es, ¿con qué vamos a comparar a Dios con estos atributos, estas características, si las queremos llamar, de cómo es Él? ¿Cómo es Dios, el que vive en ti, el que vive en cada uno de los escogidos, el que vive en cada uno de nosotros? ¿Con qué lo vamos a comparar? ¿Es posible reemplazar a Dios? Dios se nos está mostrando cómo es Él. ¿Será que alguien es igual a Dios? La respuesta es no. Y cuando hablamos de la santidad, que Él es santo, cuando dice que Dios es santo, es como cuando compartimos Dios es amor. Él no creó la santidad. Es la esencia de Él. Es decir, antes de la creación estaba Dios. Y vimos que Dios es amor, que Dios está antes de todo. Y aquí nos está mostrando que Él es santo. Antes de que existiera lo creado, lo visible, el universo natural y lo invisible, serafines, querubines, los ángeles, el cielo, que no vemos, lo invisible y lo visible, antes de crear todo, ¿qué estaba? Dios. Y Dios es santo, o sea, la santidad tiene principio, no tiene fin. Es como el amor, siempre, eternamente. Él es ¿qué? Santo. Vamos a ir a Isaías capítulo 57, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Vamos a repetirlo hasta ahí. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Por medio del profeta, Dios vuelve y se identifica y dice, mi nombre es el Santo. La santidad Dios no la creó. Antes de todo,
estaba Dios. ¿Y Dios qué es? Santo. La santidad es eterna. Lo que no existía era la iniquidad. Lo que no existía era la maldad. Pero la santidad es Dios mismo. Como cuando vimos el amor. Dios es amor, antes de todo. Esa santidad, cuando llegamos al mundo, un mensaje que nos entrega el entorno, el cual es de que la santidad es imposible. Que Dios es santo, pero está lejos, por allá, y que nosotros estamos acá en la tierra y que somos pecadores y malos. Y el mensaje que se recibe del mundo es que somos pecadores. El evangelio son buenas nuevas, la gracia, la verdad. Y la verdad nos llama para mostrarnos quiénes somos por medio de que Dios se revela a nuestra vida, se revela a tu vida y muestra que Él es santo. Él es santo. En este pasaje el profeta Isaías dice que Él habita y Él hace el corazón de los quebrantados tomen vida. Corazón es el alma, las emociones, la voluntad. La frustración quebranta, la tristeza, la angustia, la preocupación. Tantas circunstancias que vivimos que no nos permiten tener vida en nuestro interior. Respiramos, pero la persona dice, esto no es vida, de tanta angustia, tanta dificultad que él experimenta en su interior. Esa santidad de Dios, el cual vive en cada uno de nosotros, dice que nos da vida, que nos da vida. Dios desde el inicio se reveló al hombre y cuando habló con Moisés, siempre ha hablado de su pueblo, de un pueblo apartado, especial. Vamos a ir a mirar Levítico capítulo 19, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová, vuestro Dios. Y en Levítico 20, 26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de todos los pueblos para que seáis míos. Dios cuando llama a Abraham le dice, sal de tu casa. El mensaje es salir y te voy a llevar a una tierra prometida y voy a hacer un gran pueblo. Salir de la casa, Abraham, al leer la historia, la casa de Abraham eran idólatras. Cuando Dios dice salga de la casa de Abraham es como apartarlo. Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Cuando vemos Dios, desde el inicio, Dios que es santo, creó un pueblo para Él que es santo. Para Él. Su pueblo es santo. Y vamos a mirar cómo nosotros debemos de pedir a Dios que alumbre nuestro entendimiento para no vernos pecadores ni malos, sino vernos limpios, puros, que es lo que Dios desde el inicio dijo que su pueblo iba a ser santo. Israel, la nación de Israel física, la que vemos, es el símbolo del pueblo de Dios, que es lo que vamos a leer ahora. Dios le dijo a Moisés, a Israel, la nación de Israel, Moisés en el desierto, y le dice que él ha apartado a Israel como su nación. Y le dice, para que seréis santos. Futuro. Pero Dios le entregó la ley a Moisés, y esa ley, que eran ritos, ceremonias, sacrificios, holocaustos, penitencias. Por ejemplo, el sacrificio del cordero, que lo hacían cada año, eso no quitaba el pecado del pueblo.
seguía separado de Dios y la persona al partir iba al Seol. Estaba en pecado, apartado de Dios. Es decir que Israel, el Israel físico, la nación, no alcanzó a ser santo, el deseo que dice Dios. Quiero mi nación que sea santa. Porque ese Israel es el símbolo del pueblo de Dios, que es el pueblo de gracia. En Deuteronomio capítulo 7, versículo del 6 al 9. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón, rey de Egipto. Si vemos, vuelve Dios a mostrarle que el anhelo de él es tener un pueblo especial. Y dice usted, un pueblo especial. Es el símbolo, recuerda. El pueblo de Israel es un símbolo. Y apartado. Y que los ama. Y que es especial sobre la tierra. Hasta que Jesús murió y resucitó, ese pueblo fue tan especial que solo ellos sabían de la existencia de Dios. Pero estaban en pecado. Pero sabían que existía el Dios vivo, el que creó el universo, que es eterno. Ellos sabían eso. Ya de ahí lo que les dijo Dios, Dios los hizo especial. Porque el resto de pueblos sobre la tierra no tenían la información, no sabían que Dios existía. La palabra dice que el mundo estaba sin Cristo. Por eso comprendemos cómo cada región del mundo tenía sus propios ídolos y ritos y ceremonias religiosas, pero todas en lo que se ve. Solo el pueblo de Israel adoraba a un Dios que no se veía. Pablo, cuando llegó a Atenas y entró al lugar donde ellos adoraban a todos los dioses, encontró muchos ídolos y todos con estatuas e imágenes que ellos le pedían. Y las personas tienen un espacio sin imagen, nada. Y tenía un nombre que decía al Dios desconocido. Al Dios desconocido. Cuando llega Pablo les dice, de ese Dios desconocido es el que vengo a hablarles. Los griegos no sabían. Cuando Jesús muere y resucita, comienza a correr sobre la tierra el mensaje del Dios vivo, y ellos ya tenían ahí, pero desconocido y sin imagen. No sabían. Y Pablo dice, de ese Dios vengo a hablarle. Un Dios que es santo. Entonces miremos que desde el inicio Dios ha llamado a su pueblo que es especial. Le ha dicho que él quiere un pueblo que ha escogido para él, que lo ama. Es lo que dice Dios desde el inicio. Al mirar cuando Jesús muere y resucita, comienza el pueblo de Dios, el real, que son todos los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios antes habitaba en un templo hecho por el hombre. Y en ese templo estaba dividido en el atrio, la entrada, luego un lugar santo donde estaban los sacerdotes, hacían una ceremonia, unos ritos, y había un velo, una cortina. Ese velo, esa cortina, separaba, apartaba el lugar santísimo, donde estaba el símbolo de la presencia de Dios, que es santo. Por eso se llamaba el lugar santísimo. Ese es el templo que había antes. Y volvemos una cortina que apartaba. Dios es santo y como Él es ante todas las cosas, Dios, el mal no lo afecta. Él lo creó. Satanás fue lleno de iniquidad. Querubín protector lleno de iniquidad.
Dios vimos que es el todopoderoso, el soberano, pero esa santidad Dios ha mostrado que es apartarse. Como en el templo que estaba el lugar santo, había una cortina que apartaba del lugar santísimo. Y para entrar allá solo ingresaba una persona con unos ritos, el sumo sacerdote, que tenía que hacer un sacrificio primero por él, para luego sí entrar para hacer el sacrificio por los pecados del pueblo. Pero ese lugar estaba apartado, en el mismo sitio, pero estaba apartado porque es de santidad. ¿Qué es la santidad? Si Dios es santo y dice que nos va a dar vida, que esa santidad nos da vida, es vivir apartados. En medio del mundo, pero apartados. Apartados. En medio de todo lo que vivimos, apartados. Ahí. Ese pueblo dice que él es especial. El trato que tuvo Dios con Israel, desde que lo formó hasta que Jesús muere y resucita, es un trato especial. Dios siempre ha amado a Israel. Jesús muere y resucita, dice que empieza el Israel celestial. El pueblo de Dios ahora está en todas las naciones. Son todos los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice que Él amaba a ese pueblo desde antes. La palabra dice que Él nos amó primero a nosotros y por eso nosotros le amamos. Él amó a Israel, pero era el símbolo del pacto de gracia, de su pueblo espiritual, que somos todos nosotros. La persona puede estar en Rusia y conoce la gracia y Dios lo aparta en medio de las doctrinas, de las creencias y comienza a vivir para Dios. Y lo ama. Entonces el pueblo de Dios ahora no es físico, una nación física. Ejemplo, Israel, nación de Dios. Eso era hasta que Jesús murió y resucitó. Ahora el pueblo de Dios es un pueblo que está esparcido en todas las naciones. Es espiritual. Le llaman la Jerusalén celestial. Dios nos ha llamado a nosotros, Él es santo, y ahora somos ese pueblo. Y Dios nos llama para que veamos que Él nos ama desde antes y nos quiere para que nosotros vivamos apartados. Eso no es posible en nuestra propia capacidad. Eso no es posible en nuestra propia capacidad. Necesitamos de Dios. Él es santo y lo que ha hecho es compartir la santidad con nosotros. Así como nos regaló la eternidad, Él nos compartió su eternidad. La santidad también nos la ha dado. El amor de Dios fue derramado en nosotros. Pero para disfrutar del amor de Dios y de la santidad sobre esta tierra, es necesario esa relación con Él. Y para eso fue que nos llamó. Se acaba toda esta creación, sigue la santidad. Cielo nuevo y tierra nueva, no entra el mal. En esta creación, Dios hizo que entrara el mal. En la nueva creación no entra el mal, que va a estar. Dice que todos vamos a ver a Jesucristo, no hay sol, no hay luna, todo lo vamos a ver. Esta es un mundo de santidad. Ahora es por el poder de Dios, el cual nos permite estar en el mundo apartados. Cuando le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, en la oración Jesús le dijo que se debe pedir para estar, que nos apartara del mal y que no nos metiera en tentación. ¿Quién va a hacer eso? El Dios vivo que mora en cada uno de nosotros. Apártanos del mal, no nos metas en tentación. Dios es santo no para ver esa santidad lejos y nosotros pecadores acá. Eso fue hasta que Jesús murió y resucitó. El propósito desde el inicio es que Dios es santo para tener un pueblo santo y que disfrutemos de esa santidad aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en cielo nuevo y tierra nueva, así la persona aquí no es un escogido y ni haya oído hablar de Dios,
nada sobre esta tierra. Si es un escogido, va a estar allá en el cielo nuevo y tierra nueva. Allá va a estar. Y allá va a disfrutar de la santidad. Pero el evangelio, conocer la verdad, el privilegio es aquí. Y Dios te ha llamado a conocer el privilegio. Y cuando hablamos que Dios es santo, el propósito de conocer que Dios es santo es que su pueblo es santo. Pero nuestra mente natural, nuestra razón, donde hemos crecido, el entorno, nos dicen eso no es posible. Hasta dicen eso es una herejía, eso es mentira. Que usted sea santo y vivir santo aquí es mentira. Eso no es posible. Cuando escuchemos que nos digan no es posible, la palabra dice, para el hombre no es posible, pero para Dios es posible. Dios es el santo, dice el santo. La santidad está antes de todo. La santidad no fue creada, Dios mismo. Esa santidad ahora, la presencia de Dios vive en nosotros. Y Dios nos llamó para disfrutar de qué significa la santidad sobre esta tierra. Apartados. Recuerda el lugar santísimo. Había un velo y estaba apartado y era el mismo templo. Era un símbolo, era un mismo templo, pero el lugar era santo. Ahí estaba la presencia de Dios. Dios nos llamó a nosotros para que conozcamos que Él es santo. Y dice, si yo soy santo, mi pueblo es santo. ¿Por qué nos parece imposible vivir en santidad? Porque todo el entorno, todo el mensaje del hombre dice que somos pecadores y somos malos. Porque los deseos engañosos están inundando el alma. Dios nos llama para tener una relación personal con Él. De ahí lo importante y el énfasis que hacemos en la congregación. Podemos reunirnos cada domingo, físico, virtual, los estudios bíblicos. Es una parte, pero es vital cada día leer la palabra y orar y pedirle que alumbre nuestro entendimiento para ver las cosas claramente. Salir del engaño, deseos engañosos, el engaño. Satanás cuando bajó a la tierra dice que bajó a engañar. Y la palabra dice que podemos ser engañados, ¿sí? Como dice, como la serpiente engañó a Eva, engañados. Esos deseos engañosos son los que no nos permiten ver que sí es posible la santidad. El por qué tampoco podemos disfrutar de la santidad y pensamos que es imposible es estar mirando el pasado. Porque miramos nuestro comportamiento, lo que hemos hecho, cómo hemos sido. ¿Y cómo va a ser posible ahora apartarme de todo ese mal? Recuerda, santidad, apartado. Estamos en el mismo sitio, en la misma casa, el mismo trabajo, lo mismo, la misma ciudad, todo. Solo que vivimos apartados del mal por el poder de Dios. ¿Qué hace la palabra en nuestro interior? Dice que es lámpara y lumbrera. ¿En dónde? En nuestro entendimiento. Nuestros pensamientos van a ser conforme a la palabra. En esto pensar lo bueno. Lo bueno es la palabra, lo puro, lo digno. ¿Y cómo hacemos eso? Por medio de la relación con Dios, de leer su palabra y orar. En medio de un mundo que tiene mucha desinformación. Por ejemplo, todas las personas que llegan a la tierra son buenas y la sociedad lo corrompe. Es un pensamiento natural, terrenal. Esa no es la verdad. La sociedad no corrompe a nadie, son los deseos engañosos. Está en el interior y ya Dios nos libró, ya Dios nos mostró, Dios cuando vino y tomó cuerpo te circuncidó, te bautizó, llegamos limpios. Ese pueblo santo, si notábamos en el versículo, dice, vosotros seréis mi pueblo santo, le dijo a Israel a futuro, nunca pudo hacerlo porque era lograr por medio de ritos y holocaustos, pero eso fue imperfecto, no lo lograba. Cuando Jesús viene y toma cuerpo, en su sacrificio, Él cumple eso y nos hace justos. Entonces llegamos a la tierra siendo santos, limpios, y es lo que hemos de comenzar cada uno
a pedirle a Dios y a orar de vernos limpios, de vernos puros, santos, en nuestra alma. El rencor, el resentimiento, la envidia, el odio, la frustración, la amargura, eso nos hace sentir mal y pensamos que no somos santos. Esos son deseos engañosos. A medida que conocemos la verdad, somos libres. Dios es santo es para que su pueblo aquí en la tierra disfrute de la santidad. Disfrute de la santidad. Pero el mensaje del mundo es que el mal, o lo que llaman el pecado, lo prohibido es lo bueno. Ahí es que vivimos bien, ahí es que disfrutamos. Ese concepto de santidad, pues como que eso no es para disfrutarlo, es como una vida aburrida, como que ahí no hay vida. ¿Para qué se va a vivir entonces? Todos esos pensamientos son errados, porque dice que esa santidad nos genera al espíritu quebrantado, le da vida, pues la santidad genera es vida. Mientras que ya sabemos que el pecado, los deseos engañosos generan es muerte. Estamos hablando de nuestro interior, no físico, nuestro interior. La envidia es muerte, el odio, muerte, el resentimiento, los celos, la idolatría, la avaricia, la codicia, eso es muerte. Muerte en el alma. Personas vivimos mal al experimentar todo eso. Dios nos llama a conocer la verdad para tener vida gracias a la santidad. Dios es santo y su pueblo es santo. Desde el inicio, Israel físico fue el símbolo, pero no era posible porque por el propio esfuerzo, los sacrificios, no podía. Por eso era necesario que Dios tomara cuerpo, hiciera el sacrificio por nosotros y nos regalara esa santidad. ¿Qué tenemos que hacer para ser santos? Conocer la verdad. Pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, porque es el que esté claro en nuestro entendimiento, se va a manifestar esa santidad y vamos a vivir en el medio del mundo apartado. Porque donde vamos va a estar en su negocio, así usted sea dueño de la empresa, en su negocio, en su empleo, los vecinos, la familia. En medio de toda esa maldad, usted está viviendo apartado. Y apartado no es que se vaya a ir, no, apartado es manera de pensar, manera de actuar, apartado diferente. La palabra dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Cuando dice gentiles es a la gente que no conoce a Dios. Y nombra borracheras, idolatría. Es comprender en nuestro entendimiento para que se manifieste, que nuestra voluntad manifieste eso y no seguir la corriente que arrastra el mundo. Ejemplo, el resentimiento o la cizaña. Nosotros apartados. Pedirle a Dios cada día más porque eso nos va a generar vida. Nos va a generar vida sobre esta tierra, algo sobrenatural. Esa plenitud la vamos a disfrutar. Que Dios dijo, seréis un pueblo santo, y en eso lo está haciendo Dios en nosotros. Vamos a ir ahora a Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. Y vamos a ver lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Y luego vamos a ver eso mismo, nos lo dice al Israel celestial, es decir, a los escogidos de Dios sobre toda la tierra. Recuerda que la nación de Dios no es física ahora. El pueblo de Dios no es físico, no es de un solo ente, no. El pueblo, la nación de Dios está esparcido sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, porque por eso Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias sobre la tierra. Todas las familias son los escogidos. No importa la nación donde esté la persona, donde haya crecido, si es un escogido, va para cielo nuevo y tierra nueva. No conoce la verdad. Le dicen que es pecador y malo. No conoce la verdad como nosotros. Conoceréis la verdad. Por eso dice que Dios cuando nos alumbra, nos coloca en alto. Es una promesa muy hermosa hablando sobre el éxito y nos viene aquí en la tierra. Cuando usted se va la energía en su casa, usted coge y prende la vela, la lámpara y la coloca en alto.
para que pueda alumbrar. Alto. Dios te llamó, Dios nos llamó a alumbrar el entendimiento y al aplicar la palabra, al vivir por fe lo que dice, te va a colocar en alto. En tu familia, en el negocio, en el empleo, en los negocios, donde nos movemos. ¿Y por qué Dios va a hacer eso en alto? Para alumbrar y alcanzar, porque en el entorno de cada uno de nosotros hay escogidos esperando escuchar la palabra. Que Dios los llame. Ese es el método. Entonces imagínate otro principio de el vivir para Dios en santidad es que te va a colocar en alto para alumbrar más. Lo que le dice en Éxodo a Moisés es lo que nos dice a nosotros ahora, al pueblo de Dios. Con una diferencia que lo vamos a mirar. Éxodo capítulo 19, versículo del 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Te notamos especial tesoro, seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Pero notamos que dice seréis. Futuro. El pueblo no logró eso. De hecho, cuando dice un reino de sacerdotes, el pueblo de Israel son 12 tribus y una tribu, los levitas, los sacerdotes. Los otros 11 no eran sacerdotes. Los otros 11 no pueden hacer nada del culto del templo. Solo ellos. Notamos ese deseo de Dios, eso que el anhelo de Dios de su pueblo. Israel es el símbolo. Recuerda que en Hebreos 10, uno dice que la ley es la sombra. Todo el pueblo de Israel es la sombra, el símbolo de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Cuando Jesús muere y resucita, que comienza el pacto de gracia. Eso que le dice al pueblo de Israel, ese deseo de cómo es el pueblo de Dios. Usted es pueblo de Dios, yo soy pueblo de Dios. Si nosotros somos el pueblo de Dios, es lo que dice en Primera de Pedro 2.9. Mira lo que dice en Primera de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, especial tesoro, linaje escogido, pero no natural. Recuerda que el pueblo de Israel, ellos cuidan su linaje entre ellos, porque ellos se sienten especial tesoro, linaje escogidos. Solo entre ellos se casan, solo entre ellos se multiplican. Pero eso cambia ahora porque el linaje escogido es espiritual. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tú eres real sacerdocio. Cada uno de nosotros somos sacerdotes de Dios, pero nuestra mente natural, nos movemos en el entorno y dice sacerdote, uno relaciona, tengo que ir a estudiar teología, un convento, 10 años, salir, vestirme de negro, ir a hacer. Ese es un sacerdote. Ese es un sacerdote. Esa es nuestra mente, lo que nos han dicho. No, cada persona del pueblo de Dios, cada escogido de Dios es un sacerdote, le sirve a Dios. Sino que hemos crecido en un entorno donde el sacerdote está allá y como yo soy el pueblo de Dios, soy pecador, que es el modelo de la ley. Los sacerdotes eran menos pecadores que las otras 11 tribus. Los levitas eran menos malos que las otras 11 tribus, pero igual eran pecadores todos. Jesús muere y resucita. Todos los escogidos de Dios, nos bautiza, nos circuncida, todos somos sacerdotes. Verse uno en la santidad de Dios, que Dios es santo, es que Él nos hizo santos. Dice, mas vosotros sois, no seréis. Si vimos todos los versículos que leímos antes, todos hablan de futuro al pueblo de Israel. Y nunca lograron eso. Jesús
con su sacrificio, Cristo toma cuerpo, Él lo hace. Él hace a su pueblo santo. Nosotros tenemos un concepto de la santidad que me tengo que volver santo. No, las buenas nuevas es que desde que llegaste a la tierra, Dios que es santo te hizo santo. Dios que es santo te hizo santo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es el engaño? Que somos pecadores y malos. Ese es el engaño. Esa es una mentira. El evangelio es bueno y nuevo. Esa es la gracia. Oramos que Dios alumbre nuestro entendimiento de todos los anhelos, metas que tenemos cada año en el trabajo, la parte profesional, estudiar más, aprender otra actividad, parte natural de casas, carros, viajes, la parte de la salud, todas las metas que nos colocamos al inicio de cada año. Debemos de pedirle a Dios que cada día una meta es que veamos claramente qué es el evangelio. Él es santo y nos hizo santos. Al ver claramente el evangelio, nuestro entendimiento es alumbrar y vamos a descansar de ese resentimiento, de esa frustración, de ese odio, de esa amargura. Vamos a descansar, porque la santidad vivifica, porque la santidad es vida. No como nos han dicho que es aburrida, no. Te es vida, va a ser bienestar para usted y para su entorno. Aquí, la santidad en cielo y nueva tierra nueva ya está, porque allá no va a entrar el mal. Antes de Apocalipsis que dice, y vi cielos nuevos y tierra nueva, el versículo anterior dice, y la segunda muerte. Los caídos, segunda muerte, no entran. La buena nueva, la gracia, por qué Dios te llamó, es esa vida de allá de cielo nuevo y tierra nueva, tenerla aquí. Aquí es posible por el poder de Dios, pero por Él. Mira, Él te hizo santo. Desde ahí debemos de comenzar a descansar. Ay, yo pensé que tenía que ponerme a hacer ritos y penitencias, ir a sitios y echarme aguas y echarme cosas y ponerme de blanco para verme santo. Voy a caminar todos los días, voy a comprar ropa blanca, porque el blanco es pureza y santidad. No, ese es nuestro interior, tu espíritu, ya Dios lo hizo. Esas son las buenas nuevas, empezar un año conociendo, que usted dígale a Dios, yo quiero sentirme limpio, santo. Entonces, ¿por qué el vicio? ¿Por qué el licor? Pues ya no necesito eso, tengo vida. ¿Y cómo hablamos? Por conocimiento. ¿Cómo hablamos? Que somos limpios. Así todo el entorno se exprese y que sea la moda y que sea bien visto. Eso pasa. Esa moda pasa y luego pasa otra moda y pasa otra moda. Pero lo que no pasa es la limpieza y la pureza. ¿Por qué? Porque es que Dios es santo. ¿Por qué? Porque es que Dios no creó la santidad. Ese es mismo. Y Él nos regaló su santidad. Él te hizo santo. Él. Cuando nos circuncidó, cuando nos bautizó nuestro espíritu. Y llegamos a la tierra limpios, santos, puros. ¿Eso dónde se refleja? En el entendimiento, la voluntad, los pensamientos. Pero como al lado Él dejó los deseos engañosos y está un entorno social diferente en cada parte del mundo, las tradiciones, las creencias, las familias que llegamos, cada uno tiene unas informaciones, por eso dice, cuando Dios llama. Cuando Dios llama. Dice que Dios fue y sacó al pueblo de Israel como con alas, se lo trajo a Él. Dios te llamó. No importa cómo hayamos sido ayer, antier, qué hayamos hecho hace 3 meses, 6 meses, ayer, 1 año, 5 años. Lo importante es que Dios te llamó para que te veas cómo eres realmente. Como Dios. Dios es santo y su pueblo es santo. Dice, mas vosotros sois. No dice serás. No dice serás linaje escogido. No dice serás real sacerdocio. Serás nación santa. Serás pueblo adquirido por Dios. No, dice sois real sacerdocio. Sois nación santa. Santo que es apartado. ¿Y cómo nos apartamos? No somos nosotros, es Dios. Dios no nos mete en tentación. Dios nos aparta del mal. Un Dios vivo, real,
que está en ti, que está en cada uno de nosotros. ¿Para qué me sirve conocer que Dios es santo? Cuando Dios se te revela que es santo, te muestra que Él te hizo santo. Y entonces todo lo que hemos hecho y lo que aún hago, necesitamos de Dios. Por ignorancia lo hacemos. Conocer la verdad. Y para conocer la verdad es necesario tiempo cada día, leer la palabra y ser humildes. Recuerda que hablaba que Él está con los humildes. Humildes no es andar sucio, roto, no trabajo, con pereza y tirado. No, es que yo soy humilde aquí. Para donde va la ola me voy yo y vea la ola y me lleva allá y me arrastra porque soy humilde. No, eso es ser perezoso, dejado, no desarrollar el talento, ser sucio. Eso no es humilde. Humilde es cada día decirle a Dios, lo necesito. Cada día leer la palabra. Mire, es que la amargura, el resentimiento, la envidia, la vanidad, el odio, la frustración, pues yo lo necesito a usted porque si eso coge e inunda nuestra alma y nos vuelve nada, nos tira al suelo y nos vuelve nada. Entonces, necesitamos de Dios que es santo, que Él nos muestre que somos santos, limpios, y como tal vamos a caminar, como tal vamos a hablar, como tal nos vamos a comportar, por el poder de Él, gracias a esa relación. Esa relación con Dios tiene una promesa maravillosa, pero esto es sobrenatural, porque dice, si llega a aparecer la tentación, lo que llega a aparecer en cada uno de nosotros, Dios nos ha dado la fortaleza de poder resistir, soportar. Por eso a cada uno es tentado de manera diferente. Y dos, que Él nos colocó, aparece la tentación y aparece la salida. Como si hubiera un incendio, salida de emergencia, y usted sale por la salida de emergencia. El otro no la vio, se quemó. El que vio la salida de emergencia, sale, no se quema. Estuvo en medio de la circunstancia, pero vio la salida de emergencia y logró salir. Es lo mismo, pero todo eso está en el interior. Estamos en un mundo que nos lleva afuera a todo está afuera. La vida no está afuera. ¿Cómo nos sentimos? No está afuera. ¿Cómo nos sentimos? Está en nuestra alma. Y quien nos hace sentir bien es solo la palabra de Dios. Porque el logro nos hace sentir que está afuera. Cuando nos aplauden, levantamos el trofeo, el diploma, eso lo sentimos un instante en el interior. Voy, coloco el trofeo en la casa, lo pongo en la repisa que todo el mundo lo vea. Al otro día, eso que se sintió desaparece. La vida es el Dios santo que te hizo santo, te lo hace generar todos los días. Hay el logro, chévere, lo recibimos y todo, la gloria a Dios, y Dios te da un logro más. Cada día te va a ir dando más, que nos lleva de gloria en gloria. Pero ahí no está nuestra vida. Y vas a disfrutar de cosas y de viajes, sí, pero ahí no está nuestra vida. Vamos y disfrutamos, paseamos, tenemos las cosas, los logros, todo eso lo hacemos, pero ahí no está la vida. La vida está en la relación cada día con Dios que nos genera cada instante. Salomón dijo, el todo del hombre es Dios, vivir para Él. Salomón se extravió y al último dijo, el todo del hombre es Dios. Así yo fui rey, tenía dinero, mujeres, pero cayó en idolatría. En esos espacios de idolatría, Salomón se sintió vacío, se sintió falta algo. Entonces dijo, haz que el todo del hombre es Dios. Soy rey, sabio, inteligente, poder, dinero, reconocimiento, fama, pero cayó en idolatría. En ese momento dijo, el todo es Dios. Regresó. No, lo importante es Dios. Lo otro es añadido. Recuerda que en el reino donde Dios nos llamó a disfrutar, está incluida la prosperidad. Está incluida el bienestar. Ahí viene incluido todo. Por eso dijo, buscad el reino de Dios y todo lo demás vendrá añadido. Ahí está incluido. Dios es santo. Se revela en nuestra vida que es santo. Él no creó la santidad, es Él mismo. Antes de todo estaba la santidad. Soy el santo. Y no nos debe dar temor, ni miedo, ni sentirnos mal de hablar de la santidad con todo lo que hemos hecho. No. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo.
No falta el amigo, el familiar que nos conoció. Ah, usted era así, nos de garrote, usted hizo esto. Hizo, el reino es hoy. Hizo, ignorante. Hizo, Dios no nos había llamado. Hizo, de pronto venía en el proceso, por allá me pegó una disciplinada a Dios y ya ahora es hoy. No podemos caer en el engaño del pasado, la palabra. La palabra es para aplicarla, es conocimiento. Dios es santo para vernos limpios, puros, a los sitios que vamos, cómo hablamos, en medio del mundo, apartados. En el trabajo, marca la diferencia. Cuando usted se va, la gente va, algo falta aquí. ¿Qué pasó? Bendecido, es que usted estaba expresando la santidad de Dios, que es viviendo para Él, donde Dios hace en nosotros, en todo sentido. Dios vive en ti. Entonces mira lo maravilloso lo que nos dice en la palabra de Dios. ¿Qué somos nosotros? Entonces eres el pueblo especial de Dios. Dice, pero yo especial ¿a dónde? Yo no he estudiado cuál es especial. Eres especial de Dios. Todos tenemos talentos y dones. Todos aportamos a la sociedad y donde estamos haciendo un aporte y es necesario. Donde estemos, no importa. Recuerda que uno los volvió 10, el otro los volvió 4. Ambos disfrutaron del gozo de Dios. Tenemos que salirnos del cuento del mundo que tengo que disfrutar es la línea que nos están colocando alta por allá. No, cada uno en su capacidad, nos enfocamos en nosotros a disfrutar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo hablamos? Entonces la palabra dice que de nosotros no salga corrompidos, algo que dañe. No solo palabras soeces, no, algo que dañe. Si una palabra que usted dañe, no necesita ser una palabra soez, no. Hay palabras que dañan. Uno debe pedirle a Dios, venga, yo ya no quiero dañar a nadie. Ya sabemos que aquí somos generacionales, estamos por un rato aquí en la tierra. ¿Qué nos vamos a desgastar hablando para dañar a otros? Eso no es de la santidad. ¿Qué nos vamos a desgastar emocionalmente en eso? No, hablemos siempre de alguien en el entorno del trabajo, de esperanza, de fe. Y eso sí que es necesario en este tiempo. Siempre es necesario, pero en este tiempo, esperanza y fe en la palabra. No que es que el otro año ya no va a haber el virus, no. Fe y esperanza en la palabra. Porque recuerda que todo pasa. Llegó, eso va a pasar, en 2 años va a ser historia, la historia de la humanidad sigue. Pero la palabra continúa. La santidad de Dios es la misma. Y Dios es santo, te ha hecho santo. Recuerda que, ¿qué nos sirve saber que Dios es santo? Que nos hizo santo y somos su pueblo. O sea, tú eres pueblo de Dios. Porque en el entorno nos dicen que el pueblo de Dios es el Israel físico. No, ese fue el pueblo hasta que Jesús murió y resucitó. Eso es verdad. Ese era el pueblo, el símbolo, ahí lo vimos. Pero cuando Jesús muere y resucita, el pueblo de Dios son todos los escogidos, los espíritus que están en toda la tierra. Y todos nosotros somos linaje escogido. Porque Él nos escogió. Él nos apartó. Nos escogió desde antes. Somos real sacerdocio para el servicio de Dios. No es que yo no predico, no llevo ningún mensaje, es que sirves para Dios con tu trabajo, en la casa. Sacerdote es que porque usted vive para Dios. Las acciones que haces, cómo hablas. Sacerdote no es el traje, no es el estudio, eso es natural. No, Dios, su pueblo vive para Dios, nosotros vivimos para Dios. Dice, nación santa, somos santos. El Evangelio lo que hace es alumbrar entendimiento para poco a poco nuestro comportamiento, cómo hablamos, se va manifestando esa santidad que ya está en nuestro interior. Porque Dios que es santo reviste nuestro espíritu. No pretendamos vivir la santidad yéndonos de monje en monasterios por allá apartados con voto de silencio. Voto de silencio en un monasterio, una montaña que no llega a nadie. No, santidad es en medio del día a día, el cual Dios nos aparta. Entonces, santidad es apartados por el poder de Dios. Para finalizar la prédica, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia.
Dios no nos ha llamado a inmundicia. Dios no te ha llamado a inmundicia. Algunos dicen, gracias, usted puede hacer lo que quiera, que eso dicen que ya está para el cielo, no hay ritos, no hay nada, eso ya es un festín. Porque la gente, Dios no la ha llamado, ha escuchado o alguien le habló algo, pero eso no es la gracia, no es el evangelio. Dios, ¿por qué está levantando la congregación? Para que cada uno de nosotros llevemos el evangelio, la gracia, la verdad, la que la gente no conoce, que nosotros no conocíamos, que viven ellos, que lo increíble es que viven ellos, las buenas nuevas, una vida sobrenatural por el poder de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, es que Dios no te llamó a seguir viviendo como vivíamos antes. Basta el tiempo pasado. Dios no nos llamó a eso. Es el viejo hombre viciado por los deseos engañosos. El viejo hombre. Entonces la Biblia identifica viejo hombre, basta el tiempo pasado, viciado por los deseos engañosos. Eso hay que dejarlo, porque Dios nos llamó a santificación. ¿Qué es santificación? Significa que ya somos santos. Nosotros podemos hablar con Dios todos los días. Él vive en nosotros. No necesitamos de ir a ningún lado para experimentar la presencia de Dios, porque Dios vive en nosotros. No en templos hechos manos de hombres, en nosotros, sentirnos limpios, puros, con todas las acciones indebidas que hayamos hecho. Sí, porque eso fue un engaño. Y todo tenía un propósito. Así como David cayó ante Betsabé con un propósito, y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios le dijo, no mueres, estando en la ley. Dios la trata con gracia. Lo disciplinó, lo amó, y David no volvió a caer. De ahí en adelante David no volvió. Después de esa disciplina, David con Dios. Solo tú me haces vivir confiado. Una vida sobrenatural. Dios nos llamó sino a santificación, es que esa santidad que está en nuestro interior, que ya es una verdad, que es un hecho cumplido, se manifieste. ¿Cómo se va a manifestar? Por medio de la relación con Dios. Cada día hablar con Dios. Él es nuestro ayudador, Él es tu ayudador. Dios no está para juzgarnos ni condenarnos, no. Dios te llamó es para ayudarte, para ayudarte. Dios te llamó para alumbrar tu entendimiento. Dios te llamó para guiarte. Eso, Dios nos llamó para eso a nosotros. Para esa vida sobrenatural en medio de las cosas. No pensemos que la santidad, yo tengo que tener todo mi entorno santo, gente santa y pura, todo mi entorno, para yo manifestar la santidad. No, es un error. No. En medio del trabajo donde usted vive, todo lo mismo. Dios alumbra el entendimiento y es cómo nosotros hablamos, cómo vemos las cosas. A través de esa relación, eso que está en nuestro interior, que es la santidad, se manifiesta. Entonces, al tomar decisiones en santidad, que es la palabra, pues ¿cómo vamos a vivir? Vamos a tener vida. Porque como siempre hablamos, nos gritan y usted devuelve una palabra amable. Hasta ahí llegó la pelea. Lo tratan mal, usted devuelve bien. Meta la estatura de Cristo, reinar en vida. Dios te hizo santo. Esas son las buenas nuevas desde que llegamos a la tierra. Y Dios nos llamó para santificación. Una meta del próximo año tengamos sea esta. Si le hemos olvidado es que Dios haga en nosotros esta meta. Él nos llamó. Su pueblo, ¿cómo es? Pueblo santo, limpio, puro. Somos sacerdotes. Esos somos nosotros. ¿Qué somos la congregación? Una congregación de sacerdotes. ¿Qué somos la congregación? Somos un pueblo de Dios que nos lo adquirió desde antes de la fundación del mundo y nos ha llamado para tener esa relación con Él y manifestar su gloria y su poder ahora. Una vida sobrenatural que solo Él brinda. ¿Con quién vamos a comparar a Dios? ¿A dónde vamos a ir? Algo que Dios, que nos ofrezca lo mismo que Dios. Ninguna parte, en ningún lado, nadie. Solo Dios nos ha llamado, ha tenido misericordia de conocer la verdad. Una vida para el 2022, si Dios quiere, que esté en nosotros
ese anhelo de limpieza, de pureza, que Él nos llamó a santificación, que cada día se manifieste más. Pedirle a Dios en cada oración que nos aparte del mal y que no nos meta en tentación. Que ni aparezca para buscar la salida de emergencia, no, que ni aparezca, que no nos meta en tentación. Que su poder de Dios se manifieste en nosotros y caminemos en medio del mundo apartados por el poder de Dios. Solo milagros cada día en nuestra vida, familia, más abundantemente de lo que pedimos en todas las áreas. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.